Y jóvenes, y todos giran alrededor de la Tierra. Jóvenes, esa es la teoría que decía Aristóteles y Ptolomeo. En cambio, los romanos no se van a preocupar mucho sobre el avance científico de los griegos. O sea, ellos estancan el aporte cultural de los griegos. Ellos toman el aporte cultural de los griegos, pero no lo perfeccionan, no siguen. ¿Por qué? Porque los romanos jóvenes, un poco de historia, ¿no? Los romanos jóvenes querían expandirse, ¿no? No les importaba averiguar, ¿no? Indagar, como los griegos, que eran intelectuales. Eso jóvenes, lo que estancó. Porque luego se dice, jóvenes, la leyenda negra, ¿no? Que en la Edad Media, jóvenes, se pensaba que la Tierra era plana. Jóvenes, es una leyenda negra. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, jóvenes, se cristianizó a Aristóteles. La teoría geocéntrica todavía se seguía viviendo. Jóvenes, y que la Tierra era el centro de todo porque fue creación de Dios. Pero, jóvenes, eso que la Tierra era plana se pone en duda, es una leyenda negra, como te digo, jóvenes, ¿ya? ¿Y por qué, jóvenes, tú dices? Lo que sí no avanzaron, jóvenes, porque ellos decían, en la Edad Media, jóvenes, acuérdense que ellos querían brindar felicidad. Ellos, en vez de inventar conocimiento, querían brindar felicidad. Es como te digo, ¿no? Tú eres inteligente, pero eres infeliz. Y el otro que tiene poco conocimiento, pero es feliz. Entonces, ¿qué querían? Ser felices. Entonces, por eso el avance de la ciencia no hubo mucho en la Edad Media. Ya en la Edad Moderna, jóvenes, el retorno a lo greco-romano, a las escrituras griegas, vuelve, ¿no?, a estudiarse la Tierra con Copérnico, Galileo, ¿ya, jóvenes? Y ahí se va a descubrir, jóvenes, ¿ya? Entonces, jóvenes, la luna, jóvenes, ¿no? Pongámonos aquí, jóvenes, la luna, jóvenes, la luna es la esposa de todo hombre enamorado. ¿Por qué, jóvenes? Porque la pone en equilibrio. ¿Ya, jóvenes? Eso lo vas a saber. La pone en equilibrio. Gradúa su temperatura, la vuelve térmica. O sea, la distancia y el tamaño de la luna hacen que sea perfecta para que equilibre la Tierra. O sea, este satélite, jóvenes, la luna, nos equilibra. A comparación, jóvenes, de tu planeta de costado, el cuarto planeta, Marte, tiene dos satélites que no le sirven para nada. ¿Por qué, jóvenes? Porque esos dos satélites, te voy a decir, ¿no? No le sirven para nada, no gradúa su temperatura. Jóvenes, y te voy a decir por qué. Porque, jóvenes, Marte sube una temperatura de 23 grados centígrados a 130 grados menos cero. Imagínate, tú estás corriendo con bastante calor y de repente hace frío y te congelas. Y luego hace calor. ¿Y qué pasa? Te mueres, ¿sí o no? Porque no vas a revivir del intenso frío a intenso calor, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, eso que te dicen, que vamos, esos documentales que dicen vamos a ir de viaje, ¿no? De viaje a Marte, ¿no? Bueno, eso es una mentira, ¿no? Esos viajes de ir a Marte es unos viajes de ida, pero no sin retorno, ¿no? Porque ahí mueres, ¿no? Entonces, Marte no es un planeta habitable, jóvenes, ¿ya? Es mentira. Eso que te dicen que es habitable es mentira, ¿ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, hasta aquí podemos darnos cuenta de eso, ¿ya, jóvenes? También, jóvenes, la temperatura de la Tierra, dice, jóvenes, tiene 15 grados centígrados. Pero, jóvenes, esto era anteriormente. En el 2019 cambió. Ahora es 16, grados centígrados. La institución internacional de promedio del cambio climático mencionó que la Tierra tiene... Ya, jóvenes, la internacional promedio del cambio climático menciona en el 2019 que tiene un clima de 16,1 grados centígrados. Jóvenes, en geografía todo cambia, porque todos los datos pueden variar, porque no es como historia, que no cambia, que la historia está escrita y no se va a cambiar. En cambio, en geografía es algo científico, y científico se tiene que renovar, ¿ya, jóvenes? Entonces, esta es la nueva grado de temperatura, por si acaso si te preguntan en el examen de admisión. Este era anteriormente, actualmente tiene
esta temperatura. Su volumen, jóvenes, es 1.000.000.000 de kilómetros cúbicos. Imagínense, jóvenes, su volumen. Ahora, jóvenes, pasemos a sus dimensiones, jóvenes. Ya, jóvenes, pasemos a las dimensiones de la Tierra, jóvenes. En las dimensiones de la Tierra, jóvenes, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, ¿qué es un radio? ¿No? Vamos a ver, jóvenes, que en todo sólido, ¿no? En todo sólido, siempre el radio parte del centro hasta un punto de la periferia. Pero, jóvenes, cuando este radio pasa por la zona ecuatorial, ¿cómo se le denomina este radio, jóvenes? Se le denomina radio ecuatorial. Y si el radio, jóvenes, ¿no?, parte del centro a un punto de ambos polos, ¿cómo se le tiene que llamar? Radio polar, ¿sí o no? Puede ser al polo norte o al polo sur, ¿sí o no, jóvenes? Pero se le llama radio polar. Entonces siempre te van a preguntar, ¿no? Jóvenes, si te das cuenta, ¿no?, aquí en la imagen, yo siempre he dicho, jóvenes, que la Tierra es como una mandarina. Es ensanchada a los costados, así, y achatada, jóvenes, en los polos. Por lo tanto, si es ensanchada en el ecuatorial, el radio del ecuatorial va a medir más que el radio polar. Por lo tanto, jóvenes, el radio ecuatorial tiene 6.378 kilómetros. Y el radio polar debe tener menos, tiene 6.356 kilómetros, jóvenes. ¿Ya? Kilómetros. Entonces tú me dirás, profesor, ¿ese es el radio? Sí, jóvenes, es el radio, jóvenes, porque el radio, ya te dije que es el radio, ¿no? Todo circunferencia tiene un radio, todo sólido. Y tú me dices, profe, ¿cómo yo hallo el radio promedio? Jóvenes, esta es aritmética. ¿Cómo se hallan los radios promedios de una circunferencia? Sumo las dos radios y lo divido entre 2. A ver, suma y divídelo entre 2. ¿Cuánto te da? Te va a dar, jóvenes, 6.367 kilómetros, jóvenes. Ese es el radio promedio, si te preguntan en tu examen. ¿Ya, jóvenes? El radio ecuatorial y el radio polar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, si te preguntan, ¿cómo yo hallo el diámetro? ¿Qué es el diámetro? Porque eso es D de diámetro. El diámetro, jóvenes, según tu curso de matemática, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces multiplica el radio ecuatorial. Si es 2 veces el diámetro, multiplico y me da 12.756. Multiplico el radio polar para que me dé el diámetro polar. Multiplicando te da 12.712 kilómetros, jóvenes. Entonces, ha venido esto una pregunta en examen de admisión. ¿Cuánto mide o cuál es la dimensión del eje terrestre? Y tú me dirás, profesor, ¿aquí cómo yo puedo ver el eje terrestre, jóvenes? El eje terrestre es igual al diámetro polar, si te preguntan. Entonces, ¿cuánto mide el diámetro polar? 12.712, jóvenes. Y esa era una pregunta de examen de admisión, jóvenes. Por si acaso te son preguntando, el diámetro polar es igual al eje terrestre. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de la superficie. Cuando hablamos de la superficie, jóvenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de la superficie, nos referimos al área de la Tierra. Entonces, jóvenes, cuando hablamos del área de la Tierra, tenemos que hablar de 2 tipos de áreas. La superficie de la Tierra, ¿por qué está compuesta, jóvenes? ¿Solo por agua o solo por tierra? No, de ambos, jóvenes. Solo que la parte oceánica va a ser mayor que la parte continental, jóvenes. ¿Y por qué, jóvenes?
¿Por qué la superficie oceánica es